Julio Tropical, ¿verdad? ¿Sí? Él es un hombre que tiene un ministerio tremendo, ha estado en África, ha estado en varios países del mundo, ¿sí? En poco tiempo Dios lo levantó, por tanto él tiene mucho para dar, porque él ya probó de lo sobrenatural y de lo que Dios puede hacer cuando una persona rinde todo su ser. Es el pastor Gonzalo Domínguez, así que pastor, por favor, le recibimos con un aplauso. Es un privilegio para nosotros recibirte en esta noche. Buenas noches, que Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes. Qué cantidad de gente linda, conocida. Esta mañana el pastor Ángel me escribió, me dijo, ¿estás por acá? Y le dije, sí. Me dice, ¿tenés una palabra para los empresarios? Y le dije, sí. Bueno, te esperamos esta noche a las 7, me dice. Así que Dios tenía a esta gente. Esta es una cita divina. Repita conmigo, esto es una cita divina. Más fuerte, diga, una cita divina. Diga conmigo, yo no estoy aquí porque no tenía nada que hacer. Yo estoy aquí para ser activado en mi propósito. Más fuerte, yo estoy aquí para ser activado en mi propósito. Yo estoy aquí para ser activado en mi propósito. Yo te voy a preguntar, ¿quién eres tú? Y tu respuesta va a ser, yo soy un hombre de fe o una mujer de fe. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dile que está a tu lado, prepárate porque está sentado al lado de un hombre de fe, de una mujer de fe. Amados, vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra del 28 en adelante: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Repita conmigo, propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Repita conmigo, predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, repítalo fuerte, si Dios es por nosotros, ¿quién? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Repita conmigo, todas las cosas. En esta noche yo quiero enseñar sobre lo que son los propósitos del reino, lo que son los despropósitos de las tinieblas y las crisis que transforman. Repita conmigo, propósito del reino y crisis que transforman. Antes de entrar a hablar de lo que es propósito, me quiero detener para enseñar lo que normalmente se habla como propósito y no es propósito. El tema del propósito muchas veces se ha enseñado en la iglesia desde un punto de vista muy humanista, desde un punto muy natural, desde un enfoque muy superficial, diciendo tenés un propósito, vos tenés un propósito, el gato tiene un propósito, el perro, el loro, y se habla mucho del propósito sin tener la revelación de lo que es el propósito. Entonces, antes de enseñar lo que es propósito, quiero que usted tome nota acerca de algunos falsos paradigmas que se nos ha enseñado acerca de lo que es propósito. El número uno, un primer falso paradigma es cuando te dicen que descubras tu propósito. Algunos te dicen, descubre tu propósito. Eso es un falso paradigma y le voy a decir por qué. Nadie puede descubrir su propósito porque el propósito no se puede descubrir. Descubrir es algo natural, pero escuche lo que le voy a decir, el propósito no se descubre, el propósito es revelado. Porque descubrir es natural,
pero revelar es sobrenatural. ¿Cuánta gente es sobrenatural hay en esta noche? Entonces quiero que usted preste atención. Nadie puede descubrir su propósito. Dios te tiene que revelar su propósito. Dios te tiene que mostrar su voluntad. Dios te tiene que activar en el propósito. Entonces el propósito no se descubre, amados. El propósito es revelado. Número 2, otro falso paradigma del propósito es cuando alguien te dice: tú tienes un propósito. Y esa es una media verdad, porque sí y no. Escuche, yo no tengo un propósito. Un propósito me tiene a mí. Y tú no tienes un propósito. Un propósito te tiene a ti. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo: un propósito me tiene a mí. Más fuerte: un propósito me tiene a mí. Número 3, otro falso paradigma del propósito es cuando te dicen que el propósito se cumplirá en los tiempos de Dios. Y escucha lo que le voy a decir. Desde el momento en que fuiste enviado a la tierra para nacer, en el año 70, 1975, 1980, 1983, desde el momento en que fuiste enviado para nacer, ese fue el tiempo del cumplimiento. Repita conmigo: a partir de ahí llegó el tiempo de mi cumplimiento. Entonces hay muchas personas que están esperando el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios ya pasó hace rato. Dios ya te trajo a la tierra. Dios ya te puso en este lugar. Dios ya te activó. Dios ya te dio palabra. Antes de que viniera Jeremías, Dios le dijo a Jeremías: ya te mandé a las naciones. Antes que naciese, antes que te formases, te conocí. Y antes que naciese, te di por profeta a las naciones. ¿Me está entendiendo? Entonces en esta noche Dios te quiere traer y te trajo aquí para activarte en el propósito. Diga conmigo: soy activado porque ya estoy en la tierra. Entonces, si Dios quería que te activaran en el propósito en el año 1600, hubieras nacido en 1601. Si quería que te activaran en el propósito al principio del siglo XX, hubieras nacido en 1900. Pero Dios te hizo nacer en esta generación, en este tiempo, en esta fecha. ¿Me está entendiendo? Entonces a veces nosotros espiritualizamos nuestras postergaciones, espiritualizamos nuestro letargo, espiritualizamos la rebeldía. Decimos: en los tiempos de Dios. Y quiero decirte algo: los tiempos de Dios ya son ahora. El tiempo de Dios es ahora. El tiempo de Dios es aquí y ahora. Hay muchas cosas en tu vida que ya se tendrían que haber soltado hace 10 años, hace 5 años, hace 2 años, hace 1 año, pero por hablar del tiempo de Dios no se soltaron. Hay un tiempo para hacer, pero hay un tiempo para hacer. Y Dios te trajo en esta noche porque el Señor te quiere decir: el tiempo de Dios es ahora. Repítalo conmigo: el tiempo de Dios es ahora. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuánta gente de la hora hay aquí en esta noche? Dígame. Todo eso para decirle lo que no es propósito. Ahora le voy a decir lo que sí es propósito. Número 1, ¿qué es el propósito? Propósito es la intención original para la cual Dios nos creó. Repita conmigo: intención original. Jeremías capítulo 1. Si alguien lo puede abrir, por favor. Jeremías capítulo 1. Vamos a usar ese texto en esta noche. Ese es el problema, que no noté. Jeremías capítulo 1. En el versículo 5, 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Quiero que comprenda esto.
nosotros, más que nosotros tener un propósito nos tiene a nosotros. Eso significa que no comenzaste, tu vida no comenzó en el vientre de tu madre, tu vida comenzó en el vientre de Dios. Tu vida no comenzó en el corazón de tu mamá, tu vida comenzó en el corazón de Dios. Eso significa que no comenzó tu vida el día en que naciste. Eso significa que antes de que conocieras a cualquier persona de acá, ya tenías una relación con alguien de allá. Eso significa que antes que vinieras a la tierra, Dios ya en la eternidad te tenía. Porque escuche lo que le voy a decir. Nosotros somos un espíritu que tenemos un cuerpo. Y mientras camines como un cuerpo, buscando una experiencia espiritual, ese es el creyente carnal. El creyente espiritual no está buscando una experiencia espiritual, porque el creyente espiritual camina en los caminos del Espíritu. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, repita conmigo, la agenda no es mía. Diga fuerte, la agenda no es mía. Diga, la agenda es de Dios, pero la asignación es mía. ¿Cuál fue la intención de Dios al traernos? Y no podemos separar, escuchen, no podemos separar intención de identidad. Ahora quiero que comprendan a dónde quiero llegar. Repita conmigo, intención, propósito, identidad. Una vez más, intención, propósito, identidad. Es decir, que el propósito de Dios para mi vida está conectado con quién soy yo y de la manera en que Dios me creó. Dios, usted puede tener un árbol de manzanas y puede que el árbol todavía no dé manzanas, pero es un árbol de manzanas. ¿Me está entendiendo? Usted puede plantar un árbol de guayaba y puede ser que no dé guayaba todavía, pero ese va a ser un árbol de guayaba. Un árbol de guayaba nunca te va a dar manzanas. Un árbol de guayaba nunca te va a dar piña, porque es un árbol de guayaba. Está en su ADN dar guayabas. Si es un árbol de manzana, está en su ADN dar manzanas. Si es un árbol de naranja, está en su ADN dar naranja. Aunque no veas una naranja, ese es un árbol de naranja. Y está en tu ADN ser un ganador. Está en tu ADN ser más que vencedor. Está en tu ADN ser más que victorioso. Está en tu ADN que conquistes todo lo que tu pie toque. Está en tu ADN que llame las cosas que no son como si fuesen. Está en tu ADN, aunque no veas ahora el fruto, está en tu ADN. Por eso estás aquí en esta noche, por eso estás sentado en este lugar, porque hay una cuestión de ADN. Aunque nosotros no lo veamos, aunque no veas la manifestación del propósito, dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Alguien diga fuerte, Jehová cumplirá su propósito en mí. Alguien diga amén. Entonces hay enemigos del propósito. Número uno, los sustitutos. Repita conmigo, los sustitutos. Y todos, hermanos, en algún momento, todos lidiamos con sustitutos. ¿Sí me entienden? Acá nadie puede decir, yo nunca tuve sustituto, porque todos en algún momento usamos los sustitutos. ¿Sí me está entendiendo? Y el sustituto es el enemigo número uno del propósito. Diga conmigo, todos, fuerte, todos, en algún momento lidiamos con los sustitutos. Por ejemplo, Abraham tenía la promesa de tener un Isaac, pero vino un Ismael. ¿Qué fue Ismael? Ismael fue un sustituto. Ismael era hijo de Agar. Agar, ¿qué fue Agar? Una sustituta, un vientre sustituto, un hijo sustituto. ¿Y qué dice la Biblia que hacían Ismael y Agar? Andaban errantes, anduvieron errantes. Escuche lo que le voy a decir. Usted tiene dos opciones, o está en el propósito o está errante. Las personas que están fuera del propósito pasan toda su vida errantes.
Así como Ismael y Agar estaban fuera del propósito, estaban errantes. Muchas cosas en tu vida te preguntas, ¿por qué he estado errante? Has estado errante porque has estado fuera del propósito. El día que te metes en el propósito de Dios, dejas de estar errante. Escuche, el propósito no es un sentimiento. El propósito ni siquiera es una misión, ni siquiera es una asignación. El propósito es un lugar espiritual en el que estás dentro o en el que estás fuera, o en el que estás metido o en el que estás afuera. El propósito no es un estado, es un lugar espiritual en el cual puedes obedecer o estar completamente afuera. Entonces no se trata de tener un propósito, se trata de estar dentro del propósito de Dios. Y yo sé que aquí hay mucha gente en esta hora que Dios le está hablando para que renuncie a los sustitutos, que Dios te está hablando para que dejes a un costado los sustitutos. Ya no tengas más vientres prestados, ya no tengas más vientres alquilados, para que ya dejes de buscar los atajos y comiences a entrar a lo que Dios te llamó a hacer, a lo que Dios te preparó toda tu vida para que seas una persona de bendición, de éxito, alguien parado en el centro de la voluntad de Dios. Alguien diga amén. Entonces diga conmigo, el propósito es un lugar espiritual. Más fuerte, diga, un lugar espiritual. Adán tenía un lugar espiritual. Su lugar espiritual era el Edén, y en el Edén todo estaba en estado de cosecha. Escuche, la persona que está dentro de su propósito es una persona que permanentemente está en estado de cosecha. Cuando estás dentro del propósito, nunca te va a faltar nada, porque Dios no suple necesidad, Dios suple propósito. Nosotros mucho tiempo en la iglesia, en el vino viejo, hemos estado hablando de la necesidad y que la necesidad y que la necesidad. Escuche lo que le voy a decir. Dios no piensa en términos de necesidad, Dios piensa en términos de propósito. Y cuando Dios te suple algo, no te está supliendo por la necesidad, te está supliendo por el propósito. Por eso dice la Biblia, todo lo que mis manos tocaren prosperará. Cuando estás dentro del propósito, nada te puede faltar. Y te quiero decir por qué. Te quiero decir por qué. Porque es completamente ilegal que te falte. Es completamente ilegal que no tengas. Es completamente ilegal que no tengas. Porque si estás dentro del propósito, el propósito activa la provisión. Ustedes están medio dormidos en esta noche. Tóquele un codazo al que está al lado, dígale, despiértese. Dice la palabra de Dios, Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Repita bien fuerte conmigo. Y nada me faltará. Fuerte, y nada me faltará. Y nada me faltará. Diga fuerte, y nada me faltará. ¿Qué te faltará? ¿Qué te faltará? ¿Qué te faltará? ¿Qué te faltará? Si estás dentro del propósito, es completamente ilegal que no tengas. Pastor, no puedo. Es ilegal. Pastor, no tengo. Es ilegal. Pastor, no soy. Es ilegal. Si estás dentro del propósito, no te puede faltar nada. Alguno dice, es que estoy en un desierto. Mi vida fue un desierto. Si usted lee la palabra en el Salmo 69, la Biblia dice, Dios hace habitar a los desamparados en familia. Dice la palabra, pero los rebeldes. Diga conmigo, pero los rebeldes. Fuerte, pero los rebeldes. Fuerte, diga, pero los rebeldes habitan en tierra seca. Donde está tu sequía, ahí está tu rebelión. Ay, pero Jesús fue llevado al desierto. Sí. 40 días, no 40 años. Hay desierto de 40 días. Y a eso te lleva el Espíritu. El Espíritu te expone y el Espíritu te saca. Pero al desierto de 40 años entraste solito por tu propia rebelión, por mi propia rebelión. Dios nunca te lleva a un desierto de 40 años. Los desiertos de Dios duran 40 días. Dile que está a tu lado, dile que está a tu lado, donde está tu sequía. Eso le va a doler a algunos. Dile, donde está tu sequía,
Ahí está tu rebelión. Pero el problema es que muchas veces queremos espiritualizar nuestra rebelión. Es que estoy siendo probado. Escuche, Dios no tiene 40 años de tiempo para perderlo en un desierto contigo. Eso fue en otra época. Hoy los tiempos de Dios corren. Hoy los tiempos de Dios están acelerándose. Hoy los tiempos de Dios van rápido. Señores, estamos en el mes de septiembre y lo que antes pasaba en 10 años ahora está pasando en 6 meses. Lo que antes pasaba en un mes ahora pasa en un día. En los tiempos de Dios se aceleran. El domingo pasado estaba en Barcelona, el lunes estaba en Londres y el martes estaba en San Pablo. Y antes lo único que conocía era ahí, a 10 cuadras cerca de donde estaba mi iglesia. Yo dije, Señor, realmente me desperté y dije, ¿cómo es que esto pasó? ¿Cómo es que esto sucedió? ¿En qué momento de mi vida me metí tan adentro del propósito que no me di cuenta? Y el Señor me llevó en un momento. Hace 3 años y medio, cuando Dios me sacó de aquí de Ciudad del Este, yo me fui, hermano, quebrado, había perdido todo, perdí mi trabajo, perdí mi familia, perdí el ministerio, perdí la unción, hasta la ropa perdí. Así que cuando Dios me abrió las puertas para irme a Estados Unidos fue porque una persona, Dios le llamó y le dijo, llamarle y decirle que le vas a pagar el pasaje y que venga. Y hasta el día de hoy no me explico cómo tuve la visa en la embajada americana, porque eso fue un milagro de Dios. Hermano, el día que llegué a Miami y me dijo la hermana que me había llevado, me dijo, esta noche vas a ir a la iglesia y quiero que conozcas al apóstol Maldonado. Así, tan de golpe. Sí, le dije, pero no tengo ropa. Y no tenía ropa, porque la única camiseta que tenía un agujero acá, hermano, que hablaba, salían títeres de acá abajo así. Me prestaron la ropa. Y con la ropa prestada y $10, yo conocí a mi apóstol. ¿Y sabe lo que pasó? La hermana llamó a la secretaria del apóstol y le dijo, mira, está viniendo un pastor de Paraguay, súper importante, lo tienen que recibir bien adelante. Dice, necesito que le den un trato VIP. Y yo de verdad le digo, hermano, me sentía un impostor, una basura de cucarachas para abajo. Porque en mi mente yo decía, pero yo no soy. En mi mente yo decía, pero no tengo. En mi mente decía, yo estoy ocupando un lugar que no me corresponde. Eso era en mi mente. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Yo no me estaba dando cuenta que aunque yo no estaba en mi mente ni en mi sano juicio, yo ya estaba entrando al tiempo del propósito de Dios. Entonces cuando me hicieron sentar adelante y me empezaron a honrar, yo decía, yo no lo merezco. Yo no puedo estar sentado a esta mesa porque, claro, yo estaba como Mefiboset. Pero ¿sabes qué pasa, querido? Cuando alguien te empieza a decir bendecido, 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 aunque seas el más maldito, tarde o temprano te empiezan a decir bendecido, 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 y te vas a convertir en un bendecido. Abraham no era padre, pero Dios le cambió el nombre. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque le tenían que empezar a decir padre. Y de tanto que le dijeron que iba a ser padre, 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 se convirtió en un padre. Y tú estás diciendo en esta noche, yo vengo a la reunión de empresarios, pero yo lo único que gano son 2 millones al mes, 3 millones al mes, 10 millones al mes, y hay uno que gana 1000 y yo solamente estoy ganando eso. Pero tienes la osadía y el coraje de venir a una reunión de empresarios porque te están diciendo, tú eres un empresario, eres un empresario, eres un empresario, eres un empresario, y capaz que no tengas mucha ganancia ahora, pero de tanto que te van a decir que eres un empresario, tarde o temprano tus empresas van a crecer. Tarde o temprano tus negocios van a crecer, porque cuando Dios te llama bendecido, vas a ser bendecido. Por eso Dios llama a las cosas que no son como si fuesen.
Dile que está a tu lado, estoy sentado al lado del que me va a pagar la casa. Shakabarabakatarama. Dios quiere hacer algo grande en tu vida en esta noche. Diga conmigo, estoy entrando al tiempo del cumplimiento. Diga, estoy centrado en el propósito de Dios para mi vida. En el año 2011 me tocó una escala de 12 horas en España. Estaba en Barcelona y el Señor me dijo, quiero que te bajes. Dije, pero ¿y para qué voy a salir del aeropuerto? El Señor me dijo, quiero que salga al aeropuerto. Y salí, hermano, con la cámara frenético a sacar fotos de todo, de cualquier persona que pasaba. Decía, porque es la última vez que voy a venir acá. Y el Señor me decía, no es la última, es la primera. Y decía, pero Señor, yo no conozco a nadie. No tengo ni idea, no conozco a nadie acá. Yo iba para África. Pero ¿sabes lo que pasó 6 meses después? En mi casa vino a quedarse un pastor. ¿De dónde? De Barcelona. Ahora la semana pasada fue la cuarta vez que estuve. Estamos haciendo un desastre con los jóvenes en Barcelona, hermano. Estamos yendo a las plazas, a la costanera, a la rambla. Se está haciendo un movimiento impresionante. Tengo el gusto de poder decir que parte de ese avivamiento es porque fui y porque fui obediente a lo que Dios me mandó a hacer. Conocía, no, pero me empecé a dar cuenta que había un patrón en eso. Que cada vez que Dios me llevaba a un lugar aparentemente por error o por circunstancias, pero detrás de esa coincidencia había un propósito. Pero no me di cuenta en el momento. Digo, ¿por qué no Madrid? ¿Por qué Barcelona? Porque Dios quiso que fuera Barcelona. Entonces, en abril de este año estaba en Turquía y 10 horas de diferencia con América. Entonces a las 6 de la mañana todas las sirenas, los cantos musulmanes empezaron a sonar fuerte. Todo el mundo adorando ahí a Mahoma y todo el rollo, hermanos, impresionante. Yo estaba despierto porque era el cambio de horario. Dije, Señor, ¿qué hago acá? Y el Señor me dijo, porque yo te traje al mundo musulmán. Esto es una avanzada, te estoy poniendo el pie, porque todo lugar que pisar la planta de tu pie será tuyo. Dije, pero nuevamente, otra vez, mi peor piedra soy yo mismo. Dije, pero Señor, no conozco a nadie. Vuelvo a Barcelona y cuando estaba en Barcelona estoy ministrando en una iglesia y viene el pastor y me dice, nosotros tenemos una iglesia grande en Pakistán y necesitamos que usted vaya a Pakistán para llevar el fuego de Dios a Pakistán. Así que lo que comenzó siendo un supuesto error para España terminó siendo un llamado para España. Lo que comenzó siendo un supuesto error en Turquía terminó siendo un llamado para Pakistán. Y a veces digo, Señor, ¿cómo fue que entré en esto? Porque un día alguien me empezó a llamar, no como lo que yo era, sino como lo que Dios me estaba llamando. Y en esta noche Dios no te está llamando como lo que tú eres, Dios te está llamando como lo que Él te llamó a ser. Dios no te está llamando en términos de tu necesidad, Dios te está llamando en términos de tu propósito. Así que acá yo estoy sentada, estoy frente a la generación de empresarios más grandes de Latinoamérica. Así que acá yo estoy frente a gente que conquista. Aquí estoy frente a los mejores profesionales. Aquí estoy frente a los que van a pagar los mejores impuestos de esta nación. Aquí estoy frente a una generación bendita. Hoy no importa lo que seas, porque Dios no te llama como lo que eres. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces yo no sé cuáles son tus hechos, pero por encima de tus hechos hay una verdad. La ley de los hechos a veces dice que un diagnóstico es un cáncer. La ley de los hechos dice que tu casa la puedes perder. La ley de los hechos te puede decir que tus hijos están en un problema. La ley de los hechos te puede decir muchas cosas, pero quiero decirte algo, los hechos cambian. Todos los hechos cambian. Y hay algo que no cambia, y es la palabra de Dios que no cambia. Escuche, la verdad no es un sentimiento, la verdad no es una emoción,
La verdad ni siquiera es una fe. La verdad es una persona que se llama Jesús. La verdad no cambia. Así que yo no sé cuáles son tus hechos, porque algunos dicen, bueno, muy bueno, si Dios lo pudo hacer en su vida, pero ¿cómo sé que Dios lo va a hacer en la mía? Yo no sé cuáles son tus hechos, pero quiero decirte que por encima de tus hechos hay una verdad mayor. Entonces, si es un problema de diagnóstico, comienza a hablarle a los hechos con la verdad y empieza a decirle, puede ser que acá tenga un diagnóstico en mi mano, no lo voy a negar, pero en mi mano derecha tengo la palabra de Dios que dice que por sus llagas fui curado. Así que no me importa cuál es el diagnóstico, por encima del diagnóstico hay una verdad mayor. Tal vez tu verdad sean tus deudas. Háblale a las deudas con la verdad. Tal vez los hechos te digan que no tienes nada y la verdad te dice que tienes todo y que nada te falta. ¿Quién eres tú? 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 ¿Cuánta gente de fe hay en este lugar? De un aplauso al Señor, vamos. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta noche? Levanten su mano. ¿Seguimos? ¿De verdad? No. Escuche, todo propósito tiene temporadas. Repita conmigo, temporadas. Y a veces que nosotros cuando en una temporada no nos va bien, no te voy a decir que te va mal, porque la Biblia no dice que te va a ir mal, la Biblia dice que todo te saldrá bien. Solo que a veces las cosas no nos salen tan bien. Pero no te va a ir mal, te va a ir bien. Aun cuando parezca que te está yendo mal, te va a ir bien. Si usted lee la versión original que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito, la versión original dice, todas las cosas convergen, dice la versión original, en un mismo canal para el cumplimiento de lo bueno. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios siempre va a transformar toda maldición en bendición si estás en el propósito. Que puede venir el peor de los gigantes, que te puede venir el peor de los diablos, que puede parecer que nunca te vas a levantar, pero quiero decirte que sí te vas a levantar, porque todas las cosas convergen para bien cuando estás en el propósito. Lo que venía lanzado como una flecha para destruirte termina siendo una flecha que te levanta. Lo que venía lanzado como una maldición para derribarte termina siendo la misma unción que te levanta y ¿me está entendiendo? Porque todas las cosas convergen. Diga conmigo, convergen. Convergen. Esta es la ley de la convergencia. Que cuando el diablo planea una cosa para mal, para maldición, para destrucción, para derribarte, Dios siempre, 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 siempre lo va a transformar en bendición y te vas a levantar de esa situación. Siempre. ¿Y por qué permite eso? Porque Dios necesita ser glorificado, porque tú eres un hombre y porque Él es Dios, y porque a veces tenemos que recordar que Dios es Dios. Entonces, en la ley de la convergencia existen temporadas buenas, y si 40 días es un desierto del espíritu y 40 años es un desierto de la carne, y si la Biblia dice que habla del año de la buena voluntad de Dios y habla del día de la venganza, yo lo que quiero es que usted en este momento tenga, ¿cuál sería la palabra? Tenga una dimensión que por cada una temporada mala van a haber 10 temporadas buenas o más. Entonces, en una temporada que no es buena, a veces decimos, ¿cómo fue que me metí en este problema? ¿Cuántos levantan su mano y a veces, cuándo le pasó eso? ¿Cómo fue que me metí en este problema? O sea, ¿cómo fue que no pude discernir lo que tenía enfrente mío? ¿Cómo fue que terminé endeudándome de esta manera? Y uno dice, ¿y ahora cómo voy a salir? ¿Y ahora qué va a pasar? Y nos comenzamos a hacer preguntas y empezamos a dar vueltas sobre el mismo círculo. No te quedes nunca en un mismo círculo. Nosotros no somos gente natural, somos gente sobrenatural. Te caíste, vuélvete a levantar, porque ahí está Dios para levantarte. No te quedes, no te quedes, no te quedes, no te quedes, no te quedes en el polvo de la derrota, no te quedes en el polvo del fracaso, levántate.
Dice Génesis 1:1, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía. Repita conmigo, la tierra estaba. Fuerte, la tierra estaba desordenada y vacía. Pregunta, ¿cómo estaba la tierra? ¿Y dónde se movía Dios? ¿Y cómo estaba la tierra? ¿Y dónde se movía Dios? ¿Por qué se movía sobre las aguas? Porque la tierra estaba desordenada y vacía. Escuche lo que le voy a decir. Dios no se mueve donde hay desorden. Dios no se mueve donde hay vacío. Dios se movía sobre las aguas porque simplemente en la tierra no se podía mover. A veces nosotros decimos, pero Señor, estaba todo en orden. Pero Señor, estaba todo bien. Pero Señor te dice, no estaba en orden, no estaba bien. Yo tenía que traer desorden a tu orden para establecer mi orden. Pero Señor, si estaba todo mal en el cielo, dice, no estaba nada bien, había desorden en tu vida. Entonces tuve que moverte, tuve que zarandearte, tuve que darte vuelta y desordenarte para que en tu desorden pudieras asumir mi orden. Y esas son las temporadas que nosotros decimos que no son buenas. Y al final, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Al final, esa es la mejor temporada. La que empieza mal y termina bien. Entonces alguno dice, yo estoy pasando por esa etapa donde Dios no se mueve en la tierra, se mueven las aguas porque la tierra está desordenada y vacía. No te preocupes porque lo que Dios aparentemente es un desorden, es que Dios está poniendo orden. Porque donde está el reino hay orden. Escuche, donde hay reino, repita conmigo, donde hay reino. Fuerte, donde hay reino, hay gobierno. Diga, donde hay gobierno, hay orden. Diga, donde hay orden, hay prioridad. Yo tengo prioridad, dígame. Entonces, ¿somos todos iguales? Sí, pero no todos tenemos la misma prioridad. ¿Sabe quién tiene prioridad? Entonces, si alguno tiene un paradigma religioso, se le va a retorcer. ¿Sabe quién tiene prioridad en el reino? ¿Sabe quién tiene prioridad en el reino? En el reino tiene prioridad el que más da. ¿Cómo? ¿Ni los pobres? Ve donde están los pobres, pero lleva tu riqueza, lleva tu atmósfera de gloria a los pobres. Yo no permito que la atmósfera de pobreza y de miseria que está en África me contamine a mí. Yo estoy yendo a llevar mi atmósfera. Entonces dice, ¿cómo que da más? Escuche, hay una ley que es la ley del capital espiritual. Estoy hablando a gente de negocios, ¿sí o no? Gente de negocios, ¿cuánta gente de negocios hay acá? Gente del reino. ¿Cuántos empresarios? Diga conmigo, capital espiritual. Más fuerte, capital espiritual. Más fuerte, capital espiritual. Escuche, todos tenemos capital espiritual. ¿Y qué es el capital espiritual? Capital espiritual es todo aquello que Dios te ha dado, todo aquello que Dios te da y todo aquello que Dios te dará y estás dispuesto a pasarlo por el altar. Escuche, a veces Dios no te va a pedir la casa, pero Dios solamente quiere saber si estás dispuesto a darla. Y ahí empieza Dios a confrontarte. ¿Vas a vivir por la ley del Espíritu o vas a vivir en la ley de los sustitutos? Escuche lo que le voy a decir. Todo sustituto, tarde o temprano, termina siendo un Dios. Todo sustituto, tarde o temprano, se termina convirtiendo en tu Dios. Por eso hay gente que viene, recibe todo, pero cuando se le habla de la plata se ofenden. ¿Sabe por qué? Porque están protegiendo a su mamoncito. Viene acá, sentadito. ¿Sabe que mamoncito adora? A Mamón le encanta la alabanza, hermano. El problema con Mamón empieza en la ofrenda. Se ofende. ¿Y qué es el capital espiritual? El capital espiritual es todo lo que Dios te pida y estés dispuesto a entregarlo. A veces son tus hijos.
Pero yo le presenté al Señor hace 25 años. Sí, le presentaste al Señor, pero ahora que Dios lo está llamando a las naciones, le estás poniendo palos en la rueda para que no se vaya. Entonces, ¿para qué lo presentaste? Por religión, no por revelación. No te sirvió de nada. ¿Qué es capital espiritual? Capital espiritual cuando Dios te dice, te di la casa, ahora quiero que me la des de vuelta. Y te agarras con uñas y dientes, entonces eso no te cuenta como capital espiritual. A veces Dios te dice, yo te quiero bendecir, te voy a dar un contrato, vas a ganar $200,000. Ni siquiera los tenés, ni siquiera tenés el contrato, simplemente es una promesa. Y ya de la misma promesa ya le estás robando a Dios de antemano. No te cuenta como capital espiritual. Pero ¿saben qué? Hay gente que dice, Señor, no tengo nada, no tengo absolutamente nada, pero lo que me des va a ser tuyo. Aunque no lo tengo, ya te pertenece. Y ahí Dios dice, acá hay gente con capital espiritual, te puedo bendecir. ¿Quién fue la persona que acumuló más capital espiritual en la Escritura? Fue Abraham, el padre de la fe. ¿Y sabe por qué? Porque antes que tuviera su bendición, ya estaba dispuesto a ofrendarla. Hay personas que antes que Dios le bendice, ya están poniendo en el altar lo que no tienen. Entonces Dios le da más porque tienen capital espiritual. Tienen capital espiritual. Entonces cuando una persona tiene capital espiritual, ¿sabe qué tiene? Tiene prioridad en el reino. Y por eso algunos dicen, ¿por qué ese tiene gracia y favor? ¿Por qué ella tiene gracia y favor? ¿Por qué él tiene gracia y favor y yo no? ¿Y sabes por qué? Porque tiene capital espiritual. Tu capital más grande no es el que tengas en el banco. Tu capital más grande es el que tienes en el altar. Y Dios está lidiando con muchas áreas de tu corazón por eso. Yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo y estás luchando por no dárselo. ¿Qué son tus hijos? ¿Qué son tus finanzas? ¿Qué es tu capacidad? A veces nosotros vemos los logros de grandes hombres de Dios, pero no vemos lo que estaba detrás y el capital que pusieron esas personas para ser usadas por Dios. En los años 80, cuando en la Argentina salía de la dictadura, perdían la guerra, la nación tenía el corazón endurecido, Dios levantó un hombre. El hombre se llamaba Carlos Anacondi y tenía una fábrica, la más grande del país. ¿Y sabe lo que le dijo Carlos Anacondi? Señor, yo voy a vender las empresas, voy a ofrendar todo y me voy a ir a predicar. Y él le dijo, te agradezco que quieras vender tus empresas, pero no las vas a vender. Las empresas van a sostener el ministerio. Así que no se deshizo ni de un tornillo ni de un clavo. Pero fue ese hombre que Dios usó para traer un avivamiento en toda una nación. Y era un hombre. Aquí hay 150 personas. Aquí hay 150 personas que son más que suficientes, no solo para cambiar la historia de esta nación, sino la historia de todo el continente y de todo el mundo. Pero en ese desorden, Dios quiere traer orden. Levanta tu mano y dile, Señor, que venga tu orden a mi vida. Que venga tu reino a mi vida. Yo quiero acumular capital espiritual, Señor. No quiero retener nada. Diga conmigo, yo no voy a retener nada, no voy a retener nada, no voy a retener nada, no voy a retener, no voy a retener, no voy a retener, no voy a retener. A veces que el mismo propósito se manifiesta con dones o se manifiesta con... Por ejemplo, en el caso de José, su propósito se manifestaba con los sueños. ¿Y por qué tiraron a José en un pozo? Por los sueños. ¿Y por qué terminó en Egipto? Por los sueños. ¿Por qué terminó vendido? Por los sueños. Pero cuando estaba en la cárcel, ¿qué fue lo que lo sacó?
su sueño. Hay veces que tu propósito te mete en un problema, pero ese mismo propósito que te metió en un problema va a ser el mismo propósito que Dios va a usar para sacarte del problema. ¿Me están entendiendo? Moisés se metió en un problema cuando mató al egipcio. Lo mató. Lo vio que estaba azotando a un hebreo y el tipo fue y lo reventó. Se tuvo que ir huyendo por el desierto, pero ¿sabe qué? Ya estaba dando las primeras señales de que había en él un libertador. Ya estaba dando las primeras señales de que había en él un poderoso espíritu de libertad y de justicia. No era su tiempo de ser, pero ya era su tiempo de hacer. Y quiero decirte que hay muchas cosas que estás haciendo y no entendés por qué las haces y no sabes por qué las estás haciendo, pero es que las estás haciendo porque ya llegó tu tiempo de hacer, aunque no sea tu tiempo de ser. Escuche, Jesús tenía 12 años y con 12 años ya estaba en los pies del templo, del tabernáculo, del templo, y estaba discutiendo con los doctores de la ley. Le pregunto algo, ¿era el tiempo de ser? No, pero ya había llegado el tiempo de hacer. Hay muchas cosas que hoy estás haciendo y no sabes por qué las estás haciendo, pero yo te quiero decir por qué las estás haciendo. Las estás haciendo porque llegó tu tiempo de hacer. Y ese mismo propósito que a veces te va a meter en un problema va a ser el mismo propósito que Dios va a usar para liberarte, para romper las cadenas y para desatarte a tu destino. Por eso dice la palabra que los que están en el propósito, todas las cosas les ayudan a bien, todas las maldiciones se convierten en bendiciones. Cuando estás en el lugar llamado propósito, va a venir Jezabel, no te va a tirar, va a venir el diablo, no te va a tirar, va a venir la dificultad, no te va a tirar. Todas las maldiciones se convierten en cosas buenas cuando estás dentro del propósito. Va a venir el ángel de la muerte como vino sobre Israel y sobre los hijos, sobre Egipto, pero los que estaban dentro de la cobertura, vivieron. Escuche lo que le voy a decir. Muchos están en la cobertura de la boca para afuera. Su corazón no está bajo cobertura. Si no está bajo cobertura, no estás en el propósito. La cobertura no te sirve de nada si no estás bajo el techo. Diga conmigo, yo quiero estar bajo cobertura. Escuche, la gente que no tiene cobertura, gente independiente y con un espíritu independiente, nunca va. Nadie que está dentro del propósito está fuera de cobertura. En el momento en que te metes bajo cobertura, te metes en el propósito. Diga conmigo, Señor, yo renuncio a todo espíritu de independencia. Más fuerte, diga, Señor, yo renuncio a todo espíritu de independencia. Quita de mi vida todo espíritu de independencia. Aleluya. Diga conmigo, el propósito de Dios desata provisión. Otra cosa, diga conmigo, el propósito de Dios. Pero dígalo fuerte, el propósito de Dios me hace atractivo. ¿Cuánta gente atractiva hay aquí en esta noche? Mírale a quien está al lado y decirle, pero percibo una atracción espiritual acá. ¿Sabe qué? Toda la gente quiere estar con gente atractiva. ¿Y sabes qué significa eso? Que a veces puede haber una carpeta de otro y esa carpeta de otro puede ser mejor que la tuya, pero la tuya va a entrar porque tú eres atractivo. Eso significa que si tenés una empresa y al lado tenés la competencia, la gente va a entrar a tu negocio porque tú eres atractivo. Todo el mundo quiere estar con gente atractiva porque la ley de los abismos dice que un abismo llama a otro abismo. Entonces cuando estás en tu propósito, siempre Dios te va a conectar con gente que también está en el propósito. Y si hay algo que a mí me enferma y me molesta y me saca, es tener que perder tiempo con gente que está fuera de su propósito voluntariamente.
Y te empiezan a dar 1000 excusas para decirte por qué no lo han hecho. Pero a mí me encanta estar con gente que está en el propósito. Si es el mejor deportista y está en el propósito, que me hable de deportes, me agrada. Si es un ministro y está en lo mejor de su ministerio, está en el propósito, que me hable de su ministerio porque me agrada. Pero ¿sabes qué? La persona que está en el propósito no se puede juntar con alguien que está fuera de su propósito, porque eso te hace perder el tiempo. La persona que está dentro de su propósito habla de su propósito, sueña de su propósito, piensa en su propósito, toma decisiones en su propósito, y todas las decisiones que toma, las toma en línea con lo que Dios ya dijo, con lo que Dios ya habló, con lo que Dios ya soñó, con lo que Dios preparó de antemano. No pierdas tiempo con gente que te está argumentando por qué no hacerlo. No pierdas tiempo con gente que lo único que te está diciendo es que está negro, que todo está gris, que todo está malo. No pierdas tiempo con gente así. Cuando estás en el propósito, Dios te va a poner en conexión con gente que también está en el propósito. ¿Cómo andarán dos si no se pusieran de acuerdo? ¿Sabe qué? A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Y en realidad no te das cuenta que el mismo diablo está metiendo a esa persona en el camino para ponerte traba y para ponerte tropiezo. No pierdas tiempo con gente. Escuche lo que le voy a decir. No le estoy hablando de la gente inconversa. No le estoy hablando de la gente que no conoce a Cristo. Le estoy hablando de la gente rebelde que quiere seguir en su rebelión. Dios te va a dar gente con propósito y gente dentro de su propósito. Cuando estás en el propósito, escuche, cuando estás en el propósito, vienen las conexiones. Diga conmigo: Señor, yo quiero conexiones divinas. Levante su mano y diga: mañana voy a tener conexiones divinas. Diga: mamá, mejórelo. Hoy voy a tener conexiones divinas. Fuerte: hoy voy a tener conexiones divinas. ¿Sabe cuál es una señal de una persona que está en su propósito? La persona que está en su propósito hace lo que le encanta hacer y es feliz. ¿Y sabe qué? Una persona que está en su propósito, aunque no te paguen, lo vas a hacer porque te gusta. ¿Sabe por qué predico? Porque esa es mi pasión. ¿Sabe por qué viajo? Porque esa es mi pasión. ¿Sabe por qué sirvo a Dios? Porque esa es mi pasión. No me quites mi pasión, porque el día que quitas la pasión, quitas todo. Amo lo que hago. Si tú no amas lo que haces, entonces busca el propósito de Dios para tu vida. Porque todo lo que hizo Dios, dice la Biblia, lo hizo hermoso en su tiempo. Y puso eternidad en tu corazón. Diga conmigo: una parte de mi vida está cargada de eternidad. No, pero usted lo está diciendo con cansancio del lunes a las 9 de la noche. Diga fuerte: una parte de mi vida está cargada de eternidad. ¿Sabe qué significa que está cargada de eternidad? La Biblia dice en Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. ¿Sabe qué? Cuando dice Dios puso eternidad, es que Dios te creó como un ser sobrenatural. Dios no te creó conforme a los parámetros de esta tierra. Tu economía está en la tierra, pero viene del cielo. Escucha lo que le voy a decir, escuche. Cuando Dios te creó, Dios te puso una carga, como quien carga una batería. Le enchufó unos cables y dijo: le voy a poner eternidad. Escuche, le voy a poner eternidad. Adán caminaba con un pie en el Edén, pero también un pie en la eternidad. Y tú y yo, escuche, cuando el hombre salió del Edén, el hombre perdió su lado eterno, por eso murió. Pero Cristo nos reconcilió con todas las cosas. Hay un lado nuestro que es el lado espiritual. Y ese lado, escuche, ese es el lado que nos conecta con la eternidad, que nos conecta con la riqueza del cielo, que nos conecta con la conexión del cielo, que nos conecta con la provisión del cielo, que nos conecta con el propósito del cielo. Dice la Biblia: puso eternidad en tu corazón. Entonces, claro que cuando toques algo va a prosperar. ¿Por qué no va a prosperar? Tiene que prosperar. Todo lo que mis manos tocaren prosperará. No hay forma de que no prospere. No hay forma de que no se cumpla. No hay forma de que no suceda. Si Dios dijo, Dios cumple. Todo
todo lo que mis manos tocaren prosperará. ¿Por qué prosperará? Porque tu corazón tiene eternidad. Si tu corazón no tuviera eternidad, tú no podrías decir todo lo que toques es mío, todo lo que pises es mío, todo lo que toques es mío. Pero como hay un lado eterno en tu corazón, esa eternidad es la que te hace más que vencedor. Esa eternidad es la que te hace rico. Esa eternidad es la que te mete en el propósito. Den un aplauso al Señor esta noche, vamos. ¿Cuál es otra característica de alguien que está en su propósito? Anote. Cuando una persona está en su propósito, se terminan los argumentos. Se terminan los argumentos. Y ya deja de decirle a Dios por qué no. Y comienzas a pensar y a decir, ¿por qué sí? Diga conmigo, yo renuncio a los argumentos. Más fuerte, diga, yo renuncio a los argumentos. Es que hay una teología barata de argumentos por los cuales Dios no puede hacer algo. O sea, pierden más tiempo tratando de decirte por qué Dios no puede hacer algo en vez de decirte por qué Dios sí lo puede hacer. ¿Por qué Dios no puede sanar? Te dan 10 razones. Y pierden tiempo tratando de explicarte por qué no, cuando en realidad Dios te dice por qué sí. Entonces, cuando estás en el propósito, se terminan los argumentos. Diga conmigo, yo renuncio a todo argumento en el nombre de Jesús. Anote, enemigos del propósito. ¿Cómo opera Satanás para desviarte del propósito? Y ya vamos terminando. Le voy a pedir a alguien que toque el piano, por favor. Enemigos del propósito, número 1. Hay 3 formas. Ya voy terminando. Hay gente que se pone contenta cuando uno dice, estoy terminando. No son ustedes, ¿verdad? Seguimos. Pastor, ¿me da más tiempo? ¿Seguimos? ¿Están aprendiendo algo en serio? No me lo prometan a mí. Díganselo al Señor. Mañana, Señor, cuando amanezca, estaré en una nueva dimensión de propósito. Mañana mi día laboral no va a ser como fue hoy. Mañana cuando llegue las cosas van a estar distintas, van a estar diferentes. Y escuche, si llegaste y en lugar de encontrar todo el orden que esperaba, encontraste desorden, no te preocupes porque es Dios que está trayendo orden con su desorden. Te está poniendo desorden para traer orden. Dios se quiere mover en tu vida. Dios se quiere mover en tus finanzas. Hay 3 cosas que el diablo todavía tiene derecho legal. Y por la única razón que todavía tiene un derecho legal es para que nosotros podamos vencerlo. Ya está vencido. Es para que nosotros podamos tener esa victoria completa. Cuando Jesús dijo consumado es, ya está vencido. Así que no hay nada que el diablo pueda hacer para derribarte. Tú lo puedes vencer. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todas las cosas convergen para bien. Todas las maldiciones se transforman en bendiciones cuando estás dentro del propósito de Dios. Y los 3 niveles que el diablo usa para sacarte el propósito, número 1. Y esto ustedes lo pueden encontrar en el último libro del apóstol Guillermo Maldonado, El Reino de Poder. 3 cosas que el diablo usa. Número 1, el diablo usa la tentación. Jamás el diablo te va a tentar si no hay deseo. Porque donde hay deseo hay tentación. El problema no es la tentación, el problema es el deseo. Una persona que nunca tuvo problema con la bebida, jamás va a ser tentado con la bebida. Porque no hay deseo. El problema no es la tentación, el problema es el deseo. Y ese es un primer nivel que el diablo usa para tratar de sacarte del propósito. Escuche, no para anularte el propósito, no se puede anular. Lo que quiere es sacarte del propósito. El propósito no está basado en la fe. El propósito está basado en el pacto y el pacto está basado en la confianza. Hablamos en fe, pensamos en fe, creemos en fe y declaramos por fe.
Pero el cumplimiento del propósito está avanzado en tu nivel de confianza. Y tu nivel de confianza está basado en tu nivel de pacto con Dios. Y a veces que decimos, si todas las cosas son en el ahora, ¿por qué no se manifiestan ya? Y escuche, yo soy de los que creo que todas las cosas son en el ahora. Pero a veces que dice, yo voy a hacer que tu ahora sea el martes para ver lo que hay en tu corazón. Y ahí se manifiesta lo que realmente somos. Todas las cosas están en el ahora. En la eternidad hay un presente continuo. Ya tu provisión está desatada. Ya tu bendición está